Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Me alegra mucho saludarte en este momento. Deseo para ti grandes bendiciones de parte del cielo. Durante 3 años estaremos compartiendo estos mensajes de Reavivados por su palabra. Estudiar la Biblia en 3 años es muy fácil. ¿Sabes por qué? Porque cada día solamente corresponde leer un capítulo y de esa manera podremos sacarle las lecciones, todos los mensajes que Dios tiene para nosotros. Es muy importante que nos involucremos. Estamos iniciando el libro de los Génesis. Capítulo 5 nos corresponde hoy. Ya hemos estudiado 4 capítulos. Si no te has vinculado con este plan, por favor, vincúlate a partir de ahora y toma las riendas sobre tu vida espiritual y empieza a estudiar la palabra del Señor, porque solo a través de ella podrás ser reavivado, pues es la palabra del Señor. Y el capítulo 5 del libro de los Génesis es muy importante porque nos presenta un periodo de cerca de 1500 años por medio de las generaciones presentadas en este capítulo. Tan solo 2, Enoc y Noé, sobrepasan a los otros en excelencia y piedad. Tantos nombres que se mencionan, pero Enoc fue el primer pecador salvado por gracia, que alcanzó el honor de la traslación al cielo. Y Noé fue el único jefe de familia que sobrevivió al diluvio. Es muy importante entonces que estudiemos la Biblia en un todo. Dice la Biblia, versículo 1, Génesis 5, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Importante esto que dice aquí. Aunque ya se había mencionado en el capítulo 2 y en el capítulo 1 del mismo Génesis, sin embargo aquí aparece una expresión diferente y es el nombre que Dios le pone, no solamente al hombre, sino a la mujer. A ellos dos les dice Adán, que significa humanidad. En el nombre Adán se involucra a los dos, al hombre y a la mujer. Hoy en día hay una problemática grande en el mundo, porque hay ciertos grupos de personas que están tratando de involucrar una nueva expresión al vocabulario. Es una problemática que está habiendo hoy en el mundo porque ciertos grupos se sienten excluidos cuando dicen en una reunión hola a todos. Ellos dicen no, así no se tiene que decir. Ahora la expresión es hola a todes en vez de hola equipo, hola equipe. O sea, es algo realmente que no tiene cabida, no tiene lógica, pero así lo están haciendo. Pero la Biblia dice que no fue así desde el principio, porque Dios puso un vocabulario inclusivo y no es hola todes, sino es Adán. En Adán está tanto el hombre como la mujer. No hay más sexos en este mundo, solamente el hombre y la mujer. Es lo que dice Génesis, lo enfatiza Dios desde el principio en la palabra del Señor. Adán vivió para ver 8 generaciones sucesivas que llegaron a la madurez. La vida de Adán duró más de la mitad del tiempo hasta el diluvio. Por tal motivo, muchas generaciones tuvieron el privilegio de escuchar de los propios labios de Adán todo el relato cuando estaba en el huerto del Edén, a qué sabía el fruto tal vez, todas las cosas originalmente la podrían escuchar de él. Yo siento que la vida de Adán fue bastante difícil, dura. ¿Sabes por qué? Porque él tuvo que ver el antes y el después, cómo era cuando estaba en el huerto del Edén. Todo hermoso, todo espectacular, todo lindo, no había defecto. Génesis 1:31 dice que era bueno en gran manera. Ahora estaba en un mundo desierto, ahora estaba en un mundo donde había dolor, donde había sufrimiento, había muerte, cosas que no había allí donde estaba. Por tal motivo, la vida de Adán fue difícil quizá, pero Dios estaba con él. Y esto nos enseña algo importante, querido hermano. Estar sin Cristo es lo peor que le puede pasar a una persona. Estar sin Cristo no tiene vida, no tiene realmente sentido, no tiene lógica. Por eso el Señor te hace tantas invitaciones para que tú lo busques de corazón, para que tú te entregues a Él y tengas una vida en Cristo Jesús. Bueno, eso es importantísimo, así que busca hoy al Señor. Y el texto bíblico sigue mencionando muchos nombres, pero yo quiero que nos centremos en alguien muy especial. Mira lo que dice el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque lo llevó Dios. Amén.
qué maravilloso mensaje, qué maravilloso versículo. Sabe que este es uno de los versículos más lindos que yo encuentro en la palabra del Señor. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Qué lindo sería emprender este viaje que emprendió Enoc. Pero ¿cuál era la clave? ¿Por qué Enoc caminaba con Dios? ¿Qué significa esto? Y yo creo que lo entendamos a la luz del espíritu de profecía. Mire lo que dice Mensajes Selectos. La sierva del Señor, Elena de White, nos aclara un poco este concepto y cómo nosotros podemos también llegar a vivir como vivió Enoc. Ahora, la pregunta sería, ¿el mundo en el cual vivía Enoc era terrible? Claro que sí. Por eso Dios lo destruyó por medio de un diluvio. Enoc murió un poco antes de que cayera el diluvio sobre la tierra. Así que era un mundo que estaba en contaminación. Había mucha maldad, había mucho pecado. Ya la muerte había llegado, había entrado. Caín mató a su hermano y de allí en adelante muchos asesinos empezaron a surgir. La maldad era tan terrible que dice la Biblia en el capítulo 6 que todo designio o todo pensamiento del corazón del hombre era de continuo al mal. Por tal motivo, Enoc estaba viviendo en un mundo rodeado de violencia, rodeado de maldad, rodeado de pecado. Pero esto no era excusa para Enoc. Él no podría decir, es que estamos en un mundo difícil, es un mundo complicado, por eso yo soy débil, yo me dejo llevar, por eso peco. No, él no decía eso. No tomaba como una excusa su debilidad para pecar, como hoy en día muchos lo hacen. No, él se aferraba a Dios, porque sabía que aunque el mundo era difícil, que aunque en el mundo había mucho pecado, que aunque había mucha contaminación y aunque él era débil espiritualmente hablando, él en Cristo Jesús podría ser fuerte. Y eso es lo que tú y yo debemos entender, querido hermano, para poder vencer al enemigo. Dice Elena de White, ¿veía Enoc a Dios a su lado? Solamente por fe. Nota bien, no lo veía literalmente, solamente por fe. Sabía que el Señor estaba allí y se adhería firmemente a los principios de la verdad. También nosotros debemos caminar con Dios. Cuando lo hagamos, nuestro rostro brillará con el resplandor de la presencia divina. Y cuando nos reunamos, hablaremos del poder de Dios, diciendo, alabado sea Dios, bueno es el Señor y buena es la palabra del Señor. ¡Qué hermoso es este mensaje! Enoc no miraba literalmente a Dios, así que estamos en las mismas condiciones que hoy nosotros tenemos. No vemos a Dios, pero sí lo podemos ver por los ojos de la fe. Podremos saber que Dios está ahí con nosotros. Cuando estés pasando un problema, cuando estés pasando una dificultad, querido hermano, tú puedes estar seguro que Dios está ahí y debes adherirte firmemente a los principios de la verdad. Tienes que andar, tienes que caminar con Dios. Sigue diciendo la sierva de Dios, podemos tener lo que tuvo Enoc. Podemos tener a Cristo como nuestro constante compañero. Enoc caminaba con Dios y cuando era asaltado por el tentador podía conversar con Dios acerca de esto. Le decía, mira Dios, Satanás hoy me vino a tentar de esta manera, de aquella manera, y así Dios lo fortalecía. No tenía un escrito está, sigue diciendo la sierva de Dios, no tenía un escrito está, dice, como lo tenemos nosotros, pero tenía un conocimiento de su compañero celestial. Hacía de Dios su consejero y estaba íntimamente vinculado con Jesús. Y Enoc fue honrado debido a ese proceder. Fue trasladado al cielo sin ver la muerte, y los que sean trasladados al fin del tiempo serán los que tengan comunión con Dios en la tierra, los que demuestren que su vida está oculta con Cristo en Dios. Lo representarán continuamente en todas las prácticas de su vida. El egoísmo será cortado de raíz. Esta es la condición que tú y yo debemos tener, querido hermano, para poder ser trasladados al cielo. La condición que tenía Enoc. Debemos tener comunión con Dios en la tierra. Debemos tener una vida oculta en Cristo Jesús. Debemos representar continuamente en todas las prácticas de nuestra vida. Debemos representar a Cristo Jesús. El egoísmo debe ser cortado de raíz de nuestra vida. No debemos tener ni siquiera un pincelazo de egoísmo. Mientras confiéis en vuestro Padre Celestial, sigue diciendo la sierva de Dios, para que os dé la ayuda que necesitáis, Él no os dejará. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones que quiere prodigar sobre los que fervientemente buscan esa ayuda que solo Él puede dar. Enoc caminaba con Dios porque miraba por fe a Jesús, pidiendo su dirección.
creyendo que se cumpliría cada palabra pronunciada. Se mantuvo cerca, al lado de Dios, obedeciendo cada una de sus palabras. La suya fue una vida maravillosa de unidad. Cristo era su compañero, estaba en íntimo compañerismo con Dios. Amén. Por eso dice la Biblia en el versículo 24 de Génesis 5, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Por su enseñanza se diferenció de sus contemporáneos, enseñó al mundo a través de su conducta, le enseñó al mundo cómo debía vivir un cristiano, aunque estaba rodeado por un mundo perverso, contaminado por el pecado. Sin embargo, Enoc caminó con Dios. Y tú, querido hermano, y yo, hoy también podemos hacer lo mismo. Hoy tenemos la palabra escrita, hoy tenemos la Biblia, hoy podemos fortalecernos quizás más y tenemos una ventaja más que lo que tenía Enoc. Pero él confiaba mucho en Dios, aunque no tenía un escrito está. Él confiaba mucho en su compañero. Hoy nosotros tenemos un escrito está, pero no confiamos en Dios. No leemos la Biblia, no oramos, desgastamos tiempo en tantas cosas que no nos ayudan. Estamos desperdiciando nuestra vida en los asuntos de este mundo, en nuestros negocios, en nuestros asuntos, pero no dedicamos tiempo a Cristo Jesús. Cuando hay culto en la iglesia, llegamos tarde, nos da pereza llegar temprano. Pensamos que no es productivo llegar temprano a la iglesia, que hay que llegar siempre a las 10 de la mañana, los sábados, cuando el culto empieza a las 9. Es más, faltando 15 para las 9, ya debiéramos estar en la iglesia para hacer la oración inicial y luego el servicio de canto. Pero algunas veces pensamos que el servicio de canto no hace parte de la adoración a Dios, y desde que inicia el servicio hasta que termina, todo es adoración a Dios. Debemos preocuparnos por llegar a tiempo a la alabanza al Señor. Esto era Enoc. Él siempre estaba a tiempo. Él siempre caminaba con Dios. Él siempre conversaba con Dios. Él siempre estaba conectado con Dios. Y si tú y yo queremos ir al cielo, querido hermano, debemos tener la misma actitud. Estar conectados con Dios en todo el tiempo. Ser diferentes a los demás. Demostrarle al mundo quién es Cristo Jesús y qué hace Dios en la vida de una persona, qué transformaciones puede hacer y qué cambios puede ocurrir en una vida al tener a Cristo Jesús. Recordando lo que dijo Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la actitud de alguien que está pensando en ir al cielo. Por eso, si tu vida, querido hermano, hoy está liviana, hoy está vacía, estás espiritualmente desanimado, bajo, yo te invito para que hoy te fortalezcas y aprendas a vivir conectado de la mano de Cristo Jesús. Aprendas a hacer de Dios tu compañero. En cada momento converses con Él, hables con Dios. Mires a Jesús por medio de los ojos de la fe y puedes estar tan confiado en Jesús que, si es posible, Él puede decirte: ya es el tiempo de ir a buscar a mi hijo, y entonces venga a buscarnos. Por eso entreguémonos totalmente a Dios y dejemos que Él controle nuestra vida. Esta es la enseñanza que yo encuentro en el capítulo 5 del libro de los Génesis. Por eso hoy busca al Señor, céntrate en Cristo y haz de Él tu compañero y tu confidente, y que cada día tu relación con Él se afiance y se fortalezca porque tú confías en Él. Que Dios te bendiga. ¡Feliz día!